Se acerca la gran cita del ciclismo internacional, hablamos del Tour de Francia, pero antes estamos viviendo realmente una carrera espectacular en la Criterium Dauphiné Libéré, con los grandes gallos, como dijeran por ahí, nada más y nada menos que al actual podium del Tour de Francia, sí señores, al campeón del mundo Tadej Pogačar y campeón vigente del Tour, a Jonas Vingegaard, que tiene sed de revancha, quiere ir también a igualar esa serie, pues esos 3 Tours de Francia que lleva a Pogačar, y también Renko Evenepoel, que ha regresado a una lesión y que ya fue protagonista incluso en esta carrera. La primera etapa la ganó de Pogačar, pero Renko ganó la gran contrarreloj, sacando gran diferencia y llegando de esta manera líder hasta esta, la sexta etapa. Sexta etapa que tendría un recorrido de 126,7 kilómetros, con 5 puertos, incluyendo uno de segunda categoría en la llegada con Blots, donde esperábamos, pues la verdad, el día de hoy se esperaba acción, incluyendo estos hombres de la fuga, que esperábamos llegasen con opciones de disputar la carrera, llevaban una diferencia, aunque siempre manejada desde el pelotón de favoritos, en ocasiones trabajaba el equipo Soudal, pero precisamente en el puerto intermedio de primera categoría se puso el equipo del UAE a trabajar, y empezamos a ver la intención de echar abajo la diferencia. Se acercaban ya a lo que sería entonces la resolución de la etapa, empezaban a echar abajo la diferencia respecto a los hombres de fuga. Es que de verdad, al menos en mi caso, yo creí que esta etapa sería para los hombres de la fuga, una fuga bastante numerosa, que supieron trabajar de buena manera. Sin embargo, cuando no trabajó el UAE, lo hizo el Bismarck Litzibay. Incluso pensamos que vendría un ataque de parte de Jonas Vingegaard o en su caso del señor Matteo Jorgensen, y parecía que así iba a pintar, porque ya entraríamos para los últimos kilómetros, iban recogiendo hombre por hombres a los hombres de la fuga, empezaba a quedarse el líder de la clasificación de los puntos, el señor Mathieu Van Der Poel, se seleccionaba el grupo principal y parecía venirse un ataque por parte del equipo Bismarck Litzibay, que era el equipo que más hombres tenían representación. Sin embargo, a falta de 43 kilómetros, el que lo intentaba era Florian Lipowitz, el alemán del equipo Red Bull Bora. Lo intentaba de lejos, aunque parecía que era muy lejano ese ataque y parecía que era errada esa posibilidad. Sin embargo, el corredor alemán empezó a sacar diferencias respecto al grupo líder, obteniendo algunos segundos, pero era muy improbable que lograse sacar fruto de ello. Adelante se mantenían, apenas una de la fuga quedaban 2 hombres y empezaba el trabajo fuerte por parte del equipo UAE. El Team UAE con Pogačar ahí en el grupo principal, en ese, bueno, ya no era grupo principal, era una selección de favoritos, y tenía hombres como el caso de Tim Wellens, el caso del ecuatoriano Jonathan Narváez, que tuvo un trabajo bastante interesante para lo que sería el remate de esta etapa. Y se acercaban a los últimos kilómetros, y es que precisamente a falta de 7.5 kilómetros mostraba debilidad del líder. Renko Evenepoel empezaba a ceder respecto a sus competidores, y es el momento en el que Tadej Pogačar pega su arranconazo. A 7,3 kilómetros arranca el corredor esloveno, campeón del mundo, vistiéndose arco iris, y empezó a sacar diferencia. Y es más, quien le pudo aguantar el paso en cierta manera era Jonas Vingegaard, pero sin embargo para Jonas Vingegaard se le hizo difícil, se le hizo largo el trayecto, y también se desconectó de Tadej Pogačar, y empieza esa como especie de contrarreloj en un puerto de segunda categoría en el que Tadej Pogačar seguía sacando diferencias. Luego queda Jonas Vingegaard en una parte intermedia, atrás queda Renko Evenepoel, que venía con Florian Lipowitz y con el corredor Matteo Jorgensen. Luego sería Florian Lipowitz que lo intentaba, después el mismo Matteo Jorgensen, y dejaban en solitario al señor Renko Evenepoel, que veía cómo se le iba la posibilidad y cómo perdería el liderato el día de hoy. Al final del día, casi 13 horas de pedaleo por parte de Tadej Pogačar, que llega a línea de meta en solitario y celebra de esta manera su segunda victoria de etapa en este Criterium Dauphiné Libéré, la 9ª victoria del año para Tadej Pogačar, la número 97 en su historial. Es que realmente es asombroso lo que está haciendo el corredor esloveno, que sigue demostrando que definitivamente es el mejor del mundo, y de esta manera logra recuperar el liderato. ¿Y de qué manera? En una etapa que aparentemente era para la fuga, la ha hecho una etapa bastante dura para el resto de sus rivales, y muchos dirían, gana de manera sobrada. Llegaba el señor Jonas Vingegaard,
que había mostrado gran nivel en las etapas anteriores, llegaba perdiendo más de un minuto, luego lo hacía Renko Evenepoel, que de esta manera pues resignaba su posibilidad en cuanto a clasificación general. La etapa de hoy entonces, victoria para Tadej Pogačar, el campeón del mundo, el corredor esloveno, vistiendo ese maillot arcoíris, dejando abajo esa cuestión de la maldición que con el, digamos, muchos dicen que cuando tienen el arco iris en el pecho se les dificulta un poco y que les llega como una especie de una racha de mala suerte. En este caso ha sido todo lo contrario. Tadej Pogačar sigue demostrando que es el mejor de todos, prácticamente en todos los terrenos, aunque es cierto, esta semana mostró flaqueza en cuanto a la contrarreloj, pero es que si es una mala contrarreloj, imagínate, y terminó cuarto, ¿cómo será en una gran condición? La etapa entonces para Tadej Pogačar a 1.01 Jonas Vingegaard, Lipovic tercera a 1.22 y a 1.30 entró Mateo Jorgensen, a 1.50 Renko Evenepoel en la quinta posición. Nuevamente la camiseta amarilla entonces para Tadej Pogačar, emulando lo que es el Tour de Francia, líder de clasificación general, Jonas Vingegaard a 43 segundos, Lipovic es tercero a 54 segundos y Renko Evenepoel es cuarto a 1.23. En cuanto a la clasificación de los puntos, Mathieu van der Poel es el líder, seguido de Pogačar, 69 para Mathieu van der Poel, 54 puntos para Pogačar y 46 para Jonas Vingegaard. En la clasificación de la montaña, el líder es el hombre del IF, el señor Baudin, con 13 puntos, segundo Pogačar que tiene 12, los mismos que Orselin. Mañana etapa de alta montaña. En cuanto a la clasificación de los jóvenes, el líder es el corredor Lipovic, aventajando por 28 segundos al señor Renko Evenepoel. Esto ha dejado entonces la sexta etapa de este Tour o de este Criterium Dauphiné Libéré, previo a lo que será la gran cita del año en el Tour de Francia. Esperemos a ver qué deja estas dos etapas. Mañana se viene la etapa reina. Contará con un tríptico con 3 puertos de fuera de categoría o categoría especial en los que realmente se sabrá quién es el campeón. Creo que aquí se definirá, aunque no hay que descartar esa última etapa, una etapa en la que tendrá 6 puertos, entre ellos 2 de primera categoría, incluyendo, digamos que el último puerto está a escasos kilómetros de línea de meta, lo cual propondrá también acción. Bueno, señores, eso es todo por ahora. Agradezco su atención, le invito a suscribirse a Online, nos veremos próximamente. Hasta entonces.